El origen de Porsche y una idea peligrosa. Porsche no nació como una marca que quería ser legendaria. Nació como una obsesión técnica. Antes de que existiera el primer Porsche como lo conocemos hoy en día, Ferdinand Porsche no fabricaba autos para sí mismo. Era ingeniero. Y no cualquier ingeniero. Era el tipo al que otras marcas llamaban cuando tenían un problema que nadie más podía resolver. Desde principios del siglo XX, Ferdinand Porsche trabajó para Mercedes, Auto Union, Steyr y Volkswagen, siempre persiguiendo la misma idea: hacer autos más ligeros, más eficientes y mecánicamente más inteligentes, aunque eso implicara ir contra lo que el mercado pedía. Y ahí aparece el primer conflicto importante de esta historia. Mientras la mayoría de fabricantes apostaban por motores grandes, carrocerías pesadas y lujo evidente, Porsche creía que el verdadero rendimiento venía de quitar peso, no de agregar potencia sin control. Una filosofía que, en su momento, sonaba casi absurda. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba devastada. No había recursos, no había dinero, y claramente no era el mejor momento para fundar una marca de autos deportivos. Pero justo ahí es donde comienza Porsche como marca. Ferdinand Porsche es arrestado por los aliados, acusado por su relación con el régimen alemán, y es su hijo, Ferry Porsche, quien toma una decisión clave. Si no podía construir el auto que soñaban para otros, lo construirían para ellos mismos. El primer Porsche no nació en una fábrica lujosa, nació en un aserradero convertido en taller, con piezas recicladas del Volkswagen Escarabajo, porque literalmente no había otra cosa. Así nació el Porsche 356, un auto pequeño, ligero, con un motor trasero que muchos consideraban una mala idea, y con prestaciones que sobre el papel no impresionaban a nadie. Pero cuando empezó a correr, todo cambió. El 356 no ganaba por fuerza bruta, ganaba porque frenaba mejor, giraba mejor y se rompía menos. Ahí, Porsche descubrió algo fundamental: que no necesitaban hacer el auto más potente del mundo, solo el más equilibrado. Y ese descubrimiento sería una bendición, pero también una maldición, porque a partir de ese momento, Porsche quedó atrapada en una filosofía que jamás abandonaría, aunque el mercado se lo pidiera, aunque los críticos se burlaran y aunque apareciera una decisión absurda. Una filosofía que años después daría vida a uno de los autos más criticados, amados y discutidos de la historia del automóvil, el 911. Pero para entender por qué Porsche se aferró a ideas tan extrañas, incluso cuando todo el mundo decía que estaban equivocados, primero hay que entender por qué la marca decidió nunca ser como las demás. Y eso empieza cuando Porsche decide que el motor trasero no era un error, sino una identidad. Porsche había nacido con una idea muy clara: autos pequeños, ligeros, precisos, creados para sentir el camino. Pero el éxito tenía una trampa silenciosa: te obliga a crecer. Y crecer muchas veces significa traicionar aquello que te hizo especial. Durante los años 60 y principios de los 70, el Porsche 911 se convirtió en el corazón de la marca. No solo era un deportivo distinto,
Era una declaración de principios. Motor trasero, diseño atemporal, comportamiento exigente. Un auto que no se adaptaba al conductor. El conductor debía adaptarse a él. Y eso, paradójicamente, lo hacía aún más deseable. Sin embargo, a medida que el mundo automotriz avanzaba, Porsche empezó a sentirse atrapada por su propia creación. El 911 era amado, sí, pero también era caro de desarrollar, difícil de adaptar a las nuevas normativas y, sobre todo, limitaba el crecimiento de la empresa. A mediados de los años 70, dentro de Porsche comenzó a gastarse una idea peligrosa. ¿Y si el futuro no estaba en el 911? Tal vez la industria estaba cambiando, y era así. Las crisis del petróleo golpeaban fuerte, las regulaciones de emisiones se endurecían, y el mercado estadounidense, el más importante para Porsche, exigía autos más cómodos, más estables, más civilizados, por así decirlo. El motor trasero del 911, con todo su carácter, empezaba a verse como una desventaja técnica. Así nació una decisión que hoy parece impensable. Porsche planeó reemplazar al 911. El proyecto tomó forma en un auto completamente distinto. Motor delantero, refrigeración por agua, distribución de peso más equilibrada y un enfoque mucho más moderno. Primero llegó el 924, luego el 944 y finalmente el que debía ser el heredero definitivo, el Porsche 928. El 928 no era un error, de hecho era brillante. V8 delantero, gran turismo refinado, cómodo, rápido, tecnológicamente avanzado. Ganó premios, impresionó a la prensa y representaba exactamente lo que Porsche creía que el futuro necesitaba. Pero aquí ocurrió algo que ninguna junta directiva puede controlar: la emoción del público. El 928 podía ser mejor en muchos aspectos, pero no en un 911. No sonaba igual, no se sentía igual, no contaba la misma historia. Mientras Porsche invertía millones intentando empujar al 928 como su nuevo emblema, el 911 se negaba a morir, seguía vendiendo, seguía compitiendo, seguía siendo el Porsche que la gente quería colgar en su pared. La marca empezó a dividirse internamente. Por un lado, ingenieros y ejecutivos convencidos de que el 911 era una reliquia del pasado. Por otro, clientes, pilotos y puristas que venían en ese auto la esencia misma de Porsche. Y como si esta crisis de identidad no fuera suficiente, los años 80 trajeron otro golpe brutal. Las ventas comenzaron a caer. Porsche sí se había diversificado, pero también se había encarecido. Sus autos eran excelentes, pero no indispensables. Mientras marcas japonesas ofrecían confiabilidad y rendimiento a un menor precio, Porsche empezaba a verse como un lujo difícil de justificar. A principios de los 90, la situación era crítica. La producción cayó drásticamente, las ganancias se evaporaron. Incluso se llegó a hablar de una posible venta o absorción por parte de otra marca. Porsche, la marca que había dominado Le Mans, que había creado íconos eternos, estaba al borde del colapso. Y lo más irónico de todo es que no fue solo un error el que casi la destruyó. Fue una suma de decisiones lógicas, bien intencionadas, pero desconectadas de su alma. En ese punto, Porsche se enfrentó a una pregunta brutal. Quizás
la más importante de su historia. ¿Ser una empresa racional o seguir siendo Porsche? La respuesta a esta pregunta no solo salvaría a la marca, la transformaría para siempre. Hay un momento de la historia donde Porsche intentó de todo para parecer estable, pero en realidad es cuando la marca entra en su etapa más compleja. No porque estuviera en un peligro inmediato, sino porque había logrado algo que muy pocas marcas consiguen: éxito comercial masivo sin perder su identidad. Y eso, paradójicamente, es cuando más fácil es perderla. Durante los años 2000 y 2010, Porsche dejó de ser únicamente el fabricante de autos deportivos raros, con motor atrás. El Cayenne no solo había funcionado, había cambiado las reglas del juego. El Panamera demostró que un sedán podía sentirse como un Porsche. Y poco a poco, la marca comenzó a convertirse en algo más grande, más global, más corporativo, sin que el público lo rechazara como antes. Pero aquí viene el punto clave. Porsche nunca dejó de usar el 911 como ancla. Aprendieron de sus errores, y mientras otras marcas al crecer diluyen su modelo insignia o lo convierten en un símbolo vacío, Porsche por fin hizo todo lo contrario. Cada generación del 911 se volvía más compleja, más refinada, más tecnológica, pero siempre reconocible. El motor seguía atrás, la silueta seguía siendo casi intocable. El sonido, la postura, la forma de manejar, todo evolucionaba sin romperse. El 911 se convirtió en algo muy particular, un auto que cambia lo suficiente para sobrevivir, pero no tanto como para perder su alma. Y ese equilibrio no fue casualidad. Porsche entendió algo fundamental. El cliente moderno quería tecnología, comodidad y fiabilidad, pero el fanático quería sensaciones. Así que la marca empezó a jugar en ambos mundos al mismo tiempo. Autos cada vez más rápidos, más seguros, más utilizables, pero con versiones radicales que mantenían viva la esencia. El GT3, GT3 RS, el Turbo y el Turbo S. No eran autos pensados para todos, eran autos pensados para recordarle al mundo quién era Porsche realmente. Al mismo tiempo, la marca entró de lleno en la era híbrida y eléctrica. Y aquí, otra clave decisiva: no huir del cambio, pero tampoco apresurarse sin sentido, algo que ya habían hecho antes. Mientras otros fabricantes lanzaban eléctricos como declaración de principios, Porsche esperó, y cuando lo hizo, lanzó el Taycan, no como un experimento, no como un intento, sino como un Porsche eléctrico de verdad. El Taycan no buscaba convencer a quienes odiaban los eléctricos, buscaba convencer a quienes ya confiaban en Porsche, y lo logró. No por cifras, sino por sensaciones, dirección, respuesta, estabilidad, el comportamiento en curva. Incluso sin sonido, seguía sintiéndose como un Porsche. Y entonces quedó claro algo muy importante. Tal vez al final de todo esto la identidad de Porsche no estaba en el motor, sino en la forma de hacer autos. Y hoy, Porsche vive en una tensión constante. Por un lado, la presión del mercado, las normativas, la electrificación total que se avecina. Por otro, una comunidad que exige coherencia, respeto por la historia y continuidad emocional. Y sorprendentemente, la marca ha sabido caminar sobre esa cuerda floja sin caerse. No es perfecta. No todas las decisiones han sido populares, pero pocas marcas pueden decir
que después de tantas décadas siguen siendo reconocibles, incluso cuando todo cambia a su alrededor. Y quizás por eso Porsche no es solo una marca de autos, es una idea, la de que el éxito no tiene por qué borrar el pasado, si sabes exactamente qué partes nunca debes tocar. Porsche no se convirtió en Porsche por casualidad, ni por una sola decisión brillante, ni por un modelo perfecto lanzado en el momento justo. Se convirtió en Porsche porque eligió un camino incómodo, uno donde casi nadie quería estar. Mientras otras marcas crecían a base de lujo, exceso o potencia sin sentido, Porsche insistió en una idea que parecía absurda: perfeccionar lo mismo una y otra vez, aceptar sus errores, aprender de sus fracasos y seguir adelante incluso cuando el mundo entero les decía que estaban equivocados. Hubo momentos en los que la marca estuvo al borde de desaparecer, años en los que el futuro parecía completamente perdido, decisiones que hoy se estudian como locuras, pero que en su momento fueron actos de pura supervivencia. Y quizás por eso Porsche conecta tanto con la gente, porque no es solo una historia de autos, es una historia de resistencia, de identidad y de no traicionarse, incluso cuando hacerlo habría sido más fácil. Hoy, cada Porsche que ves en la calle no representa solo velocidad o prestigio, representa décadas de errores, de aprendizaje, de orgullo y de una obsesión casi enfermiza por hacer las cosas a su manera. Y tal vez esa sea la lección más grande de todas. No todas las marcas que sobreviven son las que más cambian, sino las que saben exactamente quiénes son y nunca se niegan a olvidarlo.